Buen día, buen día, espero que estén muy bien. Estamos por acá empezando a grabar la clase voy a quitar la cámara porque veo mucha luminosidad. La clase de ANFE, porque habíamos quedado en ese acuerdo, jóvenes, de que arrancábamos hoy martes 12 de septiembre con clase asincrónica, como lo habíamos mencionado. Y entonces vamos a hacer una clase no muy larga en términos de ANFE. La presentación la van a tener para que la estudien porque complementa el tema de laboratorio 2 donde hay que hacer un análisis ANFE, ¿verdad? Y entonces vamos a trabajar esto de una manera resumida, aclarando lo más importante y relevante, ¿verdad? Y van a tener que poner atención, eso sí, a toda la clase. Yo estoy grabando en la mañana, pero esta clase la van a empezar a ver a las 5 de la tarde. Va a estar disponible a las 5 de la tarde en el TEC Digital. Y entrando en materia propiamente, ponemos en modo de presentación nuestro material. Y este es un material que trabajó para el año 17 el ingeniero Rafael Torres y Gloriana Mora, a quienes siempre agradecemos la ayuda en términos de material y enriquecimiento del conocimiento. La semana pasada vimos que era un modo de falla. Ujú. Y vimos que un componente, un producto, un sistema puede tener diversos modos de falla. Es decir, las cosas no fallan por la misma causa de falla, sino que pueden tener diferentes modos de falla. Solamente que vimos dos conceptos, el de competing y el non-competing, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que un componente puede tener varios modos de falla o cuando para el análisis solo se va a considerar un modo de falla. Ujú. ¿Por qué? Porque dependiendo del análisis puede hacer que los objetivos sean distintos. Entonces, la falla va a ser una posible manera en la que el sistema va a fallar y cuanto más complejo es el sistema, van a haber modos de falla, ¿verdad? Y ahí les recuerdo el caso de la estudiante que hizo un análisis muy grande y que yo les comenté la semana pasada, ¿verdad? E incluso les había dicho el nombre de la muchacha, ¿verdad? Stephanie Nájera es la que estaba en este tema por ahí, que hizo un gran proyecto de graduación. Continuando, jóvenes, es importante, ¿verdad? Que nosotros desde el punto de vista fiabilidad, reliability, es qué tan confiable es el producto desde el punto de vista de su funcionamiento. ¿A qué me quiero referir? Que todo producto está diseñado para un tipo de función en particular. Y entonces resulta que si está hecho para una función en particular y esa función no se cumple, entonces el producto falla, ¿verdad? Así que por ese lado, ustedes tienen que tener desde el diseño del producto qué serán las posibles fallas que vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué es, por ejemplo, un sistema de alarma de incendio para residencias? Pues evidentemente es un sistema de prevención que lo que va a hacer es alertarnos porque va a haber o podría haber un posible incendio y entonces lo que quieren es que se evite, ¿verdad? La mayor cantidad de daño posible. Y con el ANFE, ¿verdad? Con el análisis de modo y efectos de falla, viene un concepto que ustedes y nosotros y yo y todas las generaciones, por lo menos los latinos, no tenemos muy desarrollado, que es el tema de los riesgos, ¿verdad? De lo que es gestionar el riesgo. ANFE como metodología, ¿qué es lo que nos va a hablar? Bueno, que hay que hacer un análisis de los modos de falla y efectos. Y análisis, la palabra análisis tiene una definición particular. En una palabra, análisis se puede definir como separación. Así como estamos viendo la lupa que hace que veamos más en detalle
los componentes de ese gráfico, analizar es ver con una lupa en detalle los componentes de algo, de un sistema o de algo, ¿verdad? Entonces, analizar los modos de falla es justamente poner esa lupa para ver cuáles son los posibles elementos que hacen que un producto, un sistema o servicio falle y los efectos. Entonces hay que analizar las causas que hacen que eso haga que se dé esa falla, ¿verdad? Pero no solamente ve la causa, como lo dice este ANFE, sino la frecuencia de ocurrencia y el impacto que tiene esa falla, ¿verdad? En que el producto no cumpla el cometido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se hace esto, verdad? Y aquí sería interesante que, digamos, nosotros recordemos que todo esto se hace para poner acciones en marcha y planes correctivos y mejor aún preventivos. En dispositivos médicos, los modos de falla son muy, o sea, de mucho cuidado. Por eso es que FDA, Food and Drugs Administration, es vigilante de esto a nivel de dispositivos médicos. Porque, por ejemplo, del 2005 al 2012, ¿verdad? Del 2005 al 2012 se están reportando 45,000 fallos en los cuales, ¿verdad? Los equipos no funcionaron correctamente y resulta que en temas médicos, por lo menos en Norteamérica, es muy delicado porque si alguien fallece o a alguien se le daña la salud porque el dispositivo, el medicamento, el tratamiento falló, se enfrentan a demandas cuantiosas, millonarias. Y las empresas no quieren eso porque eso se reflejaría en una pérdida en el estado de resultados. Bueno, además de la enorme pérdida que no tiene cuantía, que es la posibilidad de que se pierda una vida, ¿verdad? Entonces, este tema es muy monitoreado, muy delicado por las razones obvias, ¿verdad? Por eso es que en dispositivos médicos hay todo un proceso de validación. Tendemos a pensar que verificación y validación son los mismos. Verificación, como nos lo muestra aquí la figurita que estamos puntualizando, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Este elemento de acá, verificar es que yo los checklists, los diferentes checklists de la lista de tareas, actividades o acciones que yo voy a hacer para cualquier cosa, yo voy diciendo, ya se hizo, no se hizo, se hizo, no se hizo, cheque, no cheque, ¿verdad? Eso es verificar. Pero validar desde el punto de vista conceptual, lo que establece es la evidencia científica, ¿verdad? Como se puede apreciar acá, en términos de que si esa evidencia es porque fue comprobado, es porque fue validado, es porque se pudo probar el producto y entonces, pudimos dar fe de que si funcionaba o no funcionaba. Esos son los dos conceptos distintos de entre verificar y validar, ¿verdad? Importante, muchachos, acá, entre las actividades de validación, que son varias, las que integran como proceso, está calificar las instalaciones. Esto es un tema relevante, ¿verdad? Porque entonces yo necesito que la instalación donde yo hago el producto, ¿verdad? Dar aseguramiento de que ha sido instalado correctamente el equipo, los equipos, las máquinas y que obviamente es compatible con el entorno de instalación. Otra actividad de validación es la calificación de la operación, en donde definitivamente hay una revisión y una evaluación por parte del investigador, ¿verdad? Para que se puedan identificar de previo posibles fallas y entonces establecer los parámetros y establecer las acciones correctivas o preventivas. Otra actividad de validación es calificar el rendimiento, que esto es que el proceso tenga esa capacidad de producir de una manera constante, con una variación controlada según lo especificado. Y aquí se amarra con un concepto de control de calidad, cuál es la capacidad del proceso.
¿verdad? Ustedes ya llevaron capacidad del proceso, tiene que tener una condición y es que el proceso sea estable. Si yo no logro demostrar que el proceso sea estable, es decir, estable en el tiempo, yo no voy a poder producir de acuerdo a especificaciones de una manera consistente. Entonces vean qué actividades están entrelazadas, ¿verdad? Con nuestro quehacer como ingenieros en producción industrial. Y aquí volvemos al tema del manejo de los riesgos. ¿Por qué? Porque la persona que se vino para acá atrás e hizo acá la revisión y evaluación, ¿verdad? Del equipo, materiales y demás para producir, identificó, como ustedes ven acá, posibles fallas. Y entonces identificó posibles fallas, tenemos que entrar definitivamente al manejo de riesgos en donde un primer paso relevante, o sea, sumamente importante, es el que les voy a señalar por acá, y es este, muchachos. Eh, un, lo primero es identificar el posible riesgo, identificar qué es lo que va a fallar, analizar qué es lo que haríamos con el ANFE, ¿verdad? Aquí es donde aplicamos nosotros ANFE. Perdón, escribir con el cursor es muy difícil, ¿verdad? Con el ANFE. Controlar. ¿Qué se controlan? Los planes de acción y en términos de corrección o prevención se trasladan las responsabilidades de que a quienes tienen que hacer este tipo de control y el objetivo siempre va a ser la reducción de los riesgos, ¿verdad? Para poder mitigar, es decir, para poder prevenir que no ocurran o mitigar los efectos si ellos ocurrieran. Y todo un tema de asesoría, perdón, de asesoría que está por acá, en donde volvemos a un círculo virtuoso para volver a ver si hay que identificar nuevos riesgos, hay que descartar algunos que ya se solventaron y demás. Entonces vean que esto es sumamente importante. A nivel de ISO, hay una norma que es la 31000 que habla sobre la gestión de riesgos. Entonces, y gestión implica todo esto prácticamente, identificar, analizar, controlar, trasladar, reducir, capacitación, asesoría. La norma 31000 es fundamental para este tipo de gestión, ¿verdad? Como les decía, otra normativa referente, relacionada a todo este tema de análisis de modos de falla, de riesgos, gestión y demás. En el caso, si usted va a trabajar en dispositivos médicos, en industria médica, Boston y otras por ahí, Baxter y demás, la norma 13485 va a ser casi que una de las Biblias que usted va a tener que consultar. También vean que en el tema de riesgos sanitarios, la 14.971 es otra norma que también va a haber que tener presente y cumplir, ¿verdad? Obviamente empresas de este calibre que son evaluadas por FDA son empresas certificadas en este tipo de normas. También hay otra referencia, la International Medical Devices Regulatory Forum, ¿verdad? Que también da pautas para poder hacer todo este cumplimiento. La 13485, por su lado, gente, tenemos que recordar algo que se nos olvida muchísimo, muchísimo, y es lo siguiente. La norma no dice cómo hacer las cosas, ninguna norma dice cómo. Para eso es usted como ingeniero o ingeniera que con su talento y con su ingenio diseña procesos, diseña productos, diseña actividades, diseña cosas. Entonces, la norma lo que me dice es, vea, usted tiene requisitos para cumplir, en este caso, un sistema de gestión de calidad para demostrar la capacidad de proporcionar dispositivos médicos y servicios relacionados que cumplan de manera consistente con los requisitos del cliente. Entonces, una norma, ¿cómo es que se lee? ¿O qué es lo que dice el espíritu de una norma? Vea los requisitos que la norma está pidiendo para cumplir justamente lo que el cliente está solicitando desde el punto de vista de satisfacción, que es lo que hace que él se sienta bien, ¿verdad? Y de manera que esa producción sea consistente a esos requisitos y al proceso en general. La 14971, que habla de aplicación de gestión de riesgos, y entonces hace que el fabricante, por ejemplo, digamos Boston, ¿verdad? No es que yo tenga acciones en Boston, pero hace que la fábrica o la empresa que hace dispositivos médicos tenga que identificar los riesgos
relacionados a dispositivos médicos. La norma 31.000 lo que me dice es que debe gestionar los riesgos. Esta es más específica a dispositivos médicos, justamente para lo que vimos en el circulito aquel, que es estimar y evaluar los riesgos, controlarlos y supervisar la eficacia de los controles. Entonces, eso es lo que uno busca cuando busca certificarse en una norma en particular. Y por otro lado, la referencia que les mencioné, ¿verdad? Pues ya es un grupo de entes reguladores de dispositivos médicos que se unen justamente para que entonces armonicen todo un tema de trabajo en cuanto a dispositivos médicos. Y es eso, la palabra clave, si uno ve el International Medical Devices Regulatory Forum, es que lo que hacen es como misión estratégica, ¿verdad? Justamente regular todo el tema de dispositivos médicos de manera tal que haya un modelo regulador para responder a los desafíos. ¿Ok? Entonces, si hablamos de objetivos, ¿verdad? De esta referencia, de este ente, pues es eso, ¿verdad? Que todo lo que tenga que ver con dispositivos médicos, ¿verdad? Hay una convergencia, haya una agrupación, que se apoye la innovación y el acceso oportuno, que haya un debate abierto y intercambio de buenas prácticas. Esto es fundamental, que en la industria médica la gente comparta las buenas prácticas para que todo mundo produzca consistentemente en favor del cliente y a la vez que tengamos un intercambio de políticas e información reglamentaria, porque al fin y al cabo todos están bajo la misma sombrilla, muchachos. Países miembros que están en este ente regulador o en este conjunto de países, pues ahí están algunos, vean que es gente de calibres muy, muy altos, muy importantes en la producción de dispositivos médicos. Si hablamos de otros modos de falla en semiconductores, ¿verdad? Ya cambiando un poquito pues es parte de la industria médica también, ¿verdad? Pero muchos son por defectos de fabricación, por mal manejo, lo que lleva a un tema de capacitación y formación y también causas ambientales y operacionales. No es lo mismo fabricar en Costa Rica que fabricar en otras latitudes con condiciones ambientales totalmente distintas. La norma TC 47, que también habla sobre diseño, fabricación, uso y reutilización de dispositivos semiconductores, incluye actividades, ¿verdad? De confiabilidad en temas de problemas de calidad y especificaciones. Entonces, vean que todo esto tiene que ver con nosotros. Pareciera que no, a veces no le damos la importancia que nosotros creemos, pero vea que todo está relacionado con nuestro accionar como ingenieros en producción industrial. ¿Por qué se da este marco contextual, digamos, de la normativa y regulaciones? Porque entonces, ANFE como herramienta, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a facilitar? Una priorización en qué me enfoco de primero para que yo minimice aquellas fallas críticas, para que yo valore fallas potenciales porque si son potenciales puedo prevenirlas y para poder también prevenirlas debo cuantificar qué pasaría si ocurren los eventos. Es decir, si el riesgo se cristaliza y se convierte en evento, ¿qué pasaría? ¿Cuáles efectos estarían de lado ocurriendo si eso realmente sucede? Entonces, ANFE es una metodología como tal, es decir, la herramientita es el formato, el ANFE, ¿verdad? Pero la metodología, entonces, como tal, lleva una serie de pasos que van muy de la mano con la norma que citamos ahora, la 14.000 y la 31.000, porque es un poco la gestión de los riesgos. Uno siempre tiene que preguntarse, ¿qué puede salir mal? Si algo sale mal, entonces, ¿qué probabilidad de que ocurra y cuáles son sus consecuencias? Y si hay una posibilidad de detectar lo que va a pasar y en cuanto a efectos e impactos. ¿Para qué se hace esto? Y pues el foco primario siempre, siempre va a ser el cliente, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a satisfacer el cliente, que las empresas manejen una cultura de prevención, que se tenga una visión de las consecuencias que ocurren, ¿verdad? Cuando el riesgo se cristaliza,
Y una vez que el riesgo se cristaliza, se convirtió en una falla, entonces identificar por qué fue que falló, ¿verdad? Y si es que tenemos que trabajar más procedimientos de detección y adoptar acciones correctivas. Ahora, ¿cuándo hacer un ANFE? Pues mire, aquí nos dan unas opciones, pero yo creo que es un poco más. Aquí nos dicen que es cuando se diseñe productos, cuando haya un cambio, modificación, actualización de procesos, cuando haya que hacer nuevas aplicaciones para productos que se relacionan mucho con diseño de productos y cuando se busca mejoras para los procesos actuales. Usted se puede topar con hacer un ANFE de diseño y un ANFE de proceso. Cuando usted necesita elección de materiales, configuración física de facilities, dimensionar, tratamientos a aplicar, posibles problemas, pues entonces está ante un ANFE de diseño. Cuando está ante un ANFE de proceso, entonces usted está en fallos de producto derivados de fallos de proceso. ¿Verdad? Ya propiamente. Y una herramienta que es a veces menospreciada es la famosa 6M. La gente la ve como una herramienta tan inútil y para mí es una de las más útiles que uno puede hacer, porque aquí es donde puede aplicar cinco porqués. A veces la gente aplica cinco porqués como separado, no. ¿Por qué falló en mano de obra? ¿Por qué falló en maquinaria? ¿Por qué falló en medio ambiente? ¿Por qué falló en método de materiales y medición? Cuando ya se no tenga cómo responder ese por qué, esa es la causa que usted estaba buscando, ¿verdad? Esa labor investigativa. Desde DMAI, donde yo no soy tan amigo de DMAI, no porque no quiera la metodología, sino porque la hemos desvirtuado un poquito. Desde DMAI, pues entonces hay que definir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a analizar desde el punto de vista de riesgos? Hay que medir y aquí como metodología y herramienta, ¿verdad? Es donde yo diagnostico, medición, esto es diagnóstico de situación actual, mido cómo está mi tema de riesgos. Muy bien, ya con la plantilla lista yo analizo sobre cuáles voy a trabajar. Entonces yo aquí hago de lo que ustedes también oyen y oyen y oyen y muchas veces menosprecian, podría ser un diagrama de Pareto para priorizar justamente a partir del análisis a qué me voy a enfocar y sobre eso que yo voy a enfocarme, entonces trabajo aquí en el Improve, que repito, el Improve es mejorar, pero bueno, se puede hacer el plan de diseño para la mejora y los planes de control, pero eso no es puramente de IMAI y vuelve el ciclo a iniciar. Hay un número que es importantísimo para tener la prioridad del riesgo, sobre cuáles me voy a enfocar. Es el número de prioridad de riesgo. Ese número de prioridad de riesgo, ¿verdad? Necesita de tres elementos: la probabilidad de aparición, la gravedad de ese riesgo y la probabilidad de detectarlo. Entonces, esos tres elementos, ¿verdad? El producto de ellos, la multiplicación de ellos, va a hacer que yo tenga un numerito, ¿verdad? En donde yo puedo tener una puntuación. Es como cuando usted hace multivoto. Cuando usted hace multivoto, la gente vota, o sea, vota varias veces sobre un ítem y ahí usted agrupa y tiene un número para poder priorizar. Pues este número es el que ocupamos aquí en el ANFE, ¿verdad? Vean, señores, no menos importante, más bien yo diría de los temas más importantes es todas estas etapas. Es decir, usted tiene que hacerse de un equipo de trabajo multidisciplinario, definir el sistema que va a analizar. Sistema, dígase producto, dígase sistema productivo, dígase servicio, dígase componente, ¿verdad? Describir las funciones o componentes integrados, es decir, entender cómo funciona ese sistema. Ahí con una lluvia de ideas, con un diagrama de afinidad, podría tenerse un listado de los modos de falla y para ello aquí en el equipo usted necesita gente que sepa. Muchas veces el operario más antiguo, el supervisor más capacitado, el gerente, es decir, usted tiene que formar un equipo multidisciplinario que le ayude a listar justamente los modos de falla. Luego sigue definir
¿Qué efectos causan esos modos de falla? Efecto es el resultado que causa la falla. Describir las causas que podrían originar los fallos. Sí, ok, ¿qué origina que esa falla se dé? Es un tema de diseño, es un tema de materiales, es un tema de proceso, es un tema de uso incluso, ¿verdad? Luego, qué controles podrían, digamos, hacer que se detecte el fallo? ¿Qué ocupo hacer para que se detecte el fallo? Calcular las prioridades, que es la importancia de cada riesgo, e implementar las acciones. Entonces, como un proceso lógico, es absolutamente lógico estos pasos, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, y yo me atrevo a decir la mayoría de las veces, nos vamos a implementar mejoras sin haber hecho nada de esto. Señores, eso es un gran error. Como cuando usted, yo lo he dicho muchas veces, le duele la cabeza y usted le dice, tómese un acetaminofén. Y claro, eso es una medida paliativa, pero usted no sabe si la persona es alérgica a los AINES, al acetaminofén. Y entonces, este al rato está matando a la persona. Entonces, hay que hacer un proceso lógico, ¿verdad? Ahí pues está el flujo del proceso para ANFE que usted puede estudiar, ¿verdad? Para el tema de la identificación, determinación, la estimación y luego, obviamente, tener ya un documento llamado ANFE a partir de un NPR, que era el número de prioridad de riesgo, y entonces, la priorización que ocupa. Por acá, jóvenes, lo que hay es un ejemplo de un ANFE de diseño. Entonces, voy a hablarlo brevemente porque ustedes tienen el material muy claro para que lo revisen y lo puedan trabajar para su laboratorio. Entonces, evidentemente, aquí hay algo de lo que usted tal vez tendría, voy a adelantarme a ver si lo veo, no, en este no, pero aquí ya usted puede ver, con solo ver esta figura de acá, un tema relacionado a estudio del trabajo. ¿Por qué? Porque es como un diagrama de explosión. Es decir, estamos viendo componentes de este producto, ¿verdad? En donde estamos identificando tornillos, bombillo, ¿verdad? Un cristal difusor. Y entonces yo tengo los componentes que identifiqué gracias a lo que estudié en estudio del trabajo, cómo hacer un bill of materials o cómo hacer un diagrama de explosión. Y entonces yo podría entrar en esta etapa de la función. ¿Para qué es el cristal difusor? Para difundir la luz. ¿Para qué es el bombillo? Para dar luz. ¿Para qué son los tornillos? Para dar ajustes, para hacer sujeción, ¿verdad? Incluso para, como dice ahí, establecer un ángulo de inclinación. Entonces, ve que yo tengo que definir el componente y la función del componente. Es información que yo tengo que levantar. Yo puedo validarla con las personas expertas para no batear, no arrojarme yo ese bateo que no es prudente. Una vez, vean cómo hemos hecho los pasos. Por aquí ando con mi cursor. Hicimos los componentes, ¿verdad? Por acá. Después de los componentes se define la función, para qué es ese componente. Y luego el modo de falla. Vean, sigamos nada más este ejemplo que es corto. El tornillo sirve para ajustar el ángulo de inclinación. ¿Qué podría fallar? Ah, mire, que se rompa el tornillo. ¿Qué podría fallar? Que haya una ruptura de las roscas. ¿Qué podría fallar? Ah, que haya una oxidación del tornillo. Y pueden haber N cantidad de fallas, algunas más importantes que otras, algunas más frecuentes que otras, algunas de mayor impacto que otras, algunas con mayores efectos que otras. Pero para eso usted lo discute con el equipo de trabajo. El bombillo, cuya función es dar la luz, ¿verdad? Estamos por aquí, dar la luz. ¿Cuál podría ser el modo de falla del bombillo? Ah, mire, que caliente de manera excesiva. Ah, mire, que se funda. El cristal difusor, que es para difundir la luz, ¿cuál puede ser el modo de falla? Pues una mala difusión de la luz. Entonces vean que esto no es química nuclear, esto es un proceso deductivo, un proceso participativo, un proceso de verificación y validación que las personas pueden hacer, gente como ustedes, con la capacidad que tienen ustedes. Entonces ahí vienen algunos tips. Anote los efectos, asigne la gravedad, identifique las formas o las causas que produce, ¿verdad? La falla, defina la probabilidad de la falla, identifique controles para la falla y detecte la ocurrencia. Entonces, si ya nosotros nos viniéramos a tratar de montar esa plantilla que les estoy diciendo yo, que sería la del ANFE, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo por aquí abajo que tengo más espacio. El bombillo cuya función es dar la luz.
que puede fallar porque se calienta de manera excesiva o se funde, ¿verdad? Que el efecto, si se calienta mucho, es que se rompa el cristal, o el efecto es que si ocurre esta falla, se queda sin luz. Ok, tiene una gravedad por cada uno de los ítems. En este caso es de 10, le pusieron 10, muchachos. Ruptura de cristal 10, quedarse sin luz 10. ¿Qué causa el fallo? Ah, mire, el tamaño inadecuado del conjunto o un filamento mal diseñado. Causa. Ah, bueno, ¿y qué tanto puede ocurrir esto, la ocurrencia de esto? En una escala de 1 a 10 le pusieron al tamaño inadecuado 7, al filamento mal diseñado 2, ¿verdad? ¿Y qué controles se pueden establecer? Ah, mira, un control automático para que el cristal no se rompa, o un certificado del proveedor en el caso del filamento manual, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de detectarlo? Igual, en una escala de 1 a 10, para el certificado del proveedor o para la fundición es de 3 y para el calentamiento es de 1. Vean, esto no lo hagan solos nunca, háganlo con un equipo multidisciplinario para que ustedes no la pifien, no la pifien, por favor. Aquí viene otro ejemplo, por ejemplo, oigan el uso de mi español, ¿verdad? Ahí deben de estarse riendo en este momento, de que yo tanto que rajo que hablo bien, pero vean cómo me enredo. Vean que para un servicio de urgencias, el modo de falla perfectamente puede ser una demora del conductor y el riesgo es que se muera la persona, un atraso en el tráfico, lo mismo puede ocurrir, no hay ambulancias disponibles, entonces no tengo la capacidad para enviar a alguien a recoger al enfermo, averían ambulancias. Vea que aquí tengo modos de falla. Entonces, ¿qué efecto causa el modo? Retrasos, quejas. ¿Por qué es que posiblemente ocurre esa falla? La causa, porque el conductor no, o sea, conoce poco a la zona, en el caso del modo de falla 1, porque hay congestión vehicular, porque hay ambulancia de mantenimiento y no hayan disponibles, porque hay un mantenimiento ineficiente y hay avería. Y el modo de detección, aquí se define cómo detectar esa causa que está ocurriendo. Yo espero que les quede bien claro. Siguiendo este mismo ejemplo, vean, voy a seguir la demora del conductor. La demora, aquí ahorita, es que el cursor se me pierde, gente. Aquí, la demora del conductor. Entonces, si él se demora, produce un retraso o queja. ¿Por qué se produce el retraso o queja? Porque él conoce poco la zona, seguro es nuevo, no sabe rutas, no hay GPS, no hay esta cuestión Waze, no hay Google Maps. ¿Cuál es el modo de detección? Las quejas de los clientes donde dicen, vea, es que hemos llamado de 4 veces que llamamos al mes, 3 llegaron tarde, es decir, el 75% de las veces llegaron tarde. Entonces, la gravedad, puntuada de 1 a 10, está en 6, la aparición, ¿verdad? 4, la detección es 3, ¿verdad? Y aquí la multiplicación 72. ¿Cuál es la acción recomendada? Evaluar rutas en la zona para recomendarle al chofer qué otras opciones tiene para que evite la demora. Entonces vean cómo es un proceso nuevamente lógico, ¿verdad? De análisis de los riesgos. Es un formato que ustedes podían tener, hay N formatos, no hay uno bueno en términos de decir que este es el bueno, el único, sino que hay muchos y hay muchos adaptados a la necesidad de cada empresa o cada situación. Pero lo importante es eso, la conclusión es que hay un formato para que usted, ya ahora el formato como herramienta, usted, digamos, pueda tener la información primordial. ¿Cuál es la información primordial que ustedes ocupan acá? Justamente el NPR, ¿verdad? El número de prioridad del riesgo, porque con esto usted hace la priorización de todo lo que venga por aquí y aquellos que tengan una mayor priorización son sobre los que yo me voy a enfocar. ¿Qué podríamos tener de conclusiones respecto al ANFE? Pues que es muy potente, ¿verdad? Que refleja el último estado de las fallas del proceso con acciones correctivas a las fallas. Entonces debería de ser un documento como herramienta vivo donde yo vea qué fue el estado de cómo vamos trabajando las fallas y a la vez establece responsabilidades que tienen la obligación de hacer que las cosas no fallen, de mitigar
eventos que ocurrieron, de prevenir riesgos. Entonces, en todo el tema de riesgos, esta es una de las metodologías y herramientas más potentes que pueden haber. Por eso la conclusión número uno. Pues aquí tocaría hacer un ejercicio grupal en clase, ¿verdad? Para justamente definir un ANFE con respecto a un lapicero, ¿verdad? Ustedes creo que lo pueden hacer perfectamente. Incluso ven que aquí viene diagrama de flujo, es decir, herramienta de ingeniería, diagrama de flujo, ¿verdad? Bueno, en realidad este es un diagrama de caja, porque es un macroproceso donde vienen componentes, no viene el flujo del proceso productivo. Entonces, este es un diagrama de macroproceso o de cajas, ¿verdad? Diagrama de explosión, ¿verdad? Viene diagrama de explosión, entonces viene como tal una herramienta de estudio del trabajo, ¿verdad? Viene, ahora sí, este es un diagrama de árbol, ¿verdad? Donde está explosionando, es un MRP, que también es una herramienta que usted aprende en otros cursos de nuestra carrera. Luego viene ya, ahora sí, propiamente una parte del ANFE, que es la identificación de los modos de falla, ¿verdad? Y de la identificación de modos de falla, entonces viene justamente ya la aplicación de la metodología, componente, funcionalidad, el modo de la falla, ¿verdad? Luego viene, esto es muy importante para poder, digamos, tener un criterio más ingenieril. Usted establezca las métricas y los criterios para gravedad, ocurrencia y detección. Entonces, vea que usted puede tener escalas, la que usted defina mejor para su uso, ¿verdad? El criterio, porque la escala tiene que estar bien identificada, cuándo es uno, cuándo es cuatro, ¿verdad? Porque eso nos debe llevar a la claridad del por qué se escoge un uno o un cuatro. Entonces, vea que se define, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá, la escala y se define el criterio. Esto lo definen también en el equipo de trabajo. Ningún profesor, yo, nadie les va a decir a ustedes, mire, escojan siempre de una 10 o de una 5 y los criterios son estos como si fueran estáticos, porque esto es vivo en el tiempo, puede cambiar, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo pueden olvidar. Y pues aquí estaría, ¿cómo se llama? El ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, este fue de Rafita, ¿verdad? Que lo hicieron en un laboratorio. Y entonces aquí viene un ejemplo más concreto de lo que hay que hacer. Aquí hay bibliografía que se puede consultar para profundizar en estos temas jóvenes y ustedes desde este punto de vista podrían entonces hacer justamente un ANFE y podrían trabajar perfectamente estos temas. Vamos a ver, la grabación son 38 minutos, 40, cerrémoslo por ahí. Entonces, no es un tema largo desde el punto de vista que el video los va a aburrir. Dije elementos importantes que definitivamente vamos a consultar en algún momento, de alguna forma. Y es más, después de haber escuchado esto a las 5 de la tarde, es decir, serán como las 5:40, porque deben empezar a verlo a las 5 de la tarde. Entonces, digamos que a las 5:40 aproximadamente, vamos a finalizar. Y entonces, un tiempito se va a activar un gap, ¿verdad? Para que ustedes puedan completarlo como actividad del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Pongan atención al gap, pongan atención a lo que se les pregunta, deben responderlo. Va a haber solamente 2 intentos y entonces usted debe completarlo y ese es su trabajo de clase del día de hoy, que obviamente va a una nota. Pasado este tiempo no se activa más, no se activa más y listo. Si usted tiene un inconveniente a nivel de conectividad a lo demás, en el rango de tiempo entre 5:40, 5:50, pues debe mostrarme evidencia por lo cual no hizo el gap. Si fue que no vio este video en el momento en que tenía que verlo y no hizo la actividad, pues entonces ni modo, es parte de la responsabilidad, como se indicó verlo, y si no se cumplió, pues no se cumplió y pues no tendrá nota en esa actividad, ¿verdad? Muchísimas gracias, que esté muy bien y hasta luego. Que esté todo muy bien. Les deseo lo mejor siempre. Vamos a parar la grabación.